Si el evangelio que escuchas no te incomoda, algo está mal. Un evangelio que no duele no es buena noticia. Hermanos, bienvenidos de nuevo a Pablo Exhorta. En el episodio 1 vimos cómo el mensaje del evangelio fue cambiando. En el episodio 2 entendimos de dónde vienen esos cambios. Hoy vamos a ver algo más serio. ¿Por qué ese evangelio alterado es mortal? No es un problema menor. No es una discusión teológica académica. Es una cuestión de vida o muerte espiritual. No vine a entretenerles. Vine a confrontarles con la palabra. ¿De quién buscas aprobación? Pablo lo dijo de forma directa. En Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo hace una pregunta que corta como espada. ¿A quién le estás sirviendo? Porque no puedes servir a los dos al mismo tiempo. El evangelio verdadero no puede adaptarse al gusto del oyente. El evangelio no. Es un menú donde el cliente elige lo que quiere escuchar. El problema es este. El corazón humano, en su estado natural, siempre va a preferir la comodidad por encima de la verdad. Siempre. Sin excepción. Por eso el evangelio cómodo tiene tanta audiencia. Por eso llena templos. El evangelio bíblico confronta el pecado. El evangelio cómodo lo ignora. El evangelio bíblico exige arrepentimiento genuino. El evangelio cómodo ofrece aceptación sin cambio. El evangelio bíblico llama a la cruz cada día. El evangelio cómodo promete prosperidad y bienestar. El evangelio bíblico produce transformación real. El evangelio cómodo produce conversión superficial. El evangelio bíblico agrada a Dios. El evangelio cómodo agrada al hombre. No estoy atacando a personas. Estoy atacando un sistema. Un sistema que ha cambiado el evangelio para hacerlo más vendible, más popular, más aceptado. Y ese sistema no puede salvar a nadie. Pero ¿qué pasa cuando el evangelio deja de confrontar el pecado? Déjame mostrarte una cadena lógica que no puedes romper. Es como una ecuación teológica. Si quitas un eslabón, todo colapsa. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El evangelio tiene que comenzar con una mala noticia antes de poder ser buena noticia. La mala noticia es que somos pecadores. La mala noticia es que el pecado tiene un precio. Y si el evangelio que predicas no empieza aquí, no es el evangelio de la Biblia. Mira la cadena completa. Sin pecado declarado, no hay conciencia de culpa. Sin conciencia de culpa, no hay necesidad de arrepentimiento. Sin arrepentimiento, no hay cruz. Sin la cruz, no hay perdón. Y sin perdón, no hay salvación. Fin. Si quitas el diagnóstico, la medicina no tiene sentido. Un médico que te dice, ¿estás bien cuando tienes cáncer? No es un médico compasivo. Es un médico negligente. Es exactamente lo que hace el predicador del evangelio cómodo. Le dice al enfermo que está sano, y el enfermo muere creyendo que estaba bien. ¿Alguien aquí cree que Jesús facilitaba las cosas para tener más seguidores? Escucha lo que dijo. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Lo notaste? Jesús habló de una puerta estrecha, de un camino angosto. Dijo que pocos lo encuentran. No dijo,
vengan todos, el camino es cómodo. No dijo, acepta a Jesús y tu vida mejorará. Dijo, niégate a ti mismo. ¿Saben qué es lo más revelador de los evangelios? Que Jesús perdía seguidores cuando hablaba en serio. En Juan capítulo 6, después de uno de sus discursos más profundos, muchos discípulos se fueron. ¿Por qué? Porque era duro el mensaje. El evangelio cómodo tiene multitudes. El evangelio verdadero tiene discípulos. Jesús no usó la cruz como decoración de sermón. La usó como condición de seguimiento. La cruz es el filtro que separa la conversión real de la emocional. Jesús dijo que los conoceréis por sus frutos. Entonces pregunto, ¿cuáles son los frutos del evangelio cómodo? Voy a ser directo. Genera cristianos superficiales que saben el vocabulario, pero no conocen a Cristo. Produce una fe sin obediencia, una fe que cree pero no cambia. Crea conversiones sin transformación. La persona pasó al frente, repitió una oración, pero su vida sigue igual. Llena templos con gente que se siente bien, pero no llena el cielo con almas salvas. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los inmóviles, cielos, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? Estas personas llamaban a Jesús Señor, habían hecho cosas en su nombre, y Jesús les dijo, nunca os conocí, nunca os conocí. Las palabras más aterradoras de toda la Biblia. Esto es lo que produce un evangelio que no transforma. Gente religiosa, activa en la iglesia, que cree que está bien, pero que nunca tuvo una relación real con Cristo. El evangelio cómodo los dejó dormir. Quiero llevarte al día de Pentecostés. Es el primer sermón apostólico de la historia de la iglesia. Pedro predica y presta atención a la reacción. Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Compungidos de corazón. La palabra en griego es katanuso, literalmente, pinchar, punzar, atravesar. La palabra de Dios los atravesó, los hirió, los dejó sin defensa. Y desde ese dolor, desde esa herida espiritual, nació la pregunta correcta. ¿Qué haremos? ¿Ves la diferencia? No salieron del sermón de Pedro sintiéndose bien consigo mismos. Salieron sintiéndose arrepentidos de sí mismos. Y desde ese arrepentimiento verdadero, 3,000 personas fueron salvas ese día. Un cirujano que opera sin anestesia parece cruel, pero un cirujano que opera sin cortar no salva a nadie. El evangelio cómodo es una cirugía sin bisturí. El paciente sale del quirófano sonriendo, pero el tumor sigue ahí. La gracia de Dios no viene a hacerte sentir bien con quien eres. Viene a transformarte en quien debes ser. Antes de cerrar este episodio, quiero hacerte 3 preguntas. No son retóricas, son genuinas. Quiero que te las lleves contigo. El evangelio que escuchas te confronta con tu pecado. Te llama a morir al yo, a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz. Te lleva a la cruz de Cristo como único camino de salvación. Si tu respuesta a alguna de esas preguntas es no, necesitas evaluar si estás escuchando el evangelio de la Biblia o el evangelio de la cultura. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio no necesita ser modernizado, no necesita ser suavizado, no necesita ser empaquetado de otra forma para hacerlo más atractivo. El evangelio tiene poder en sí mismo, poder de Dios para salvación. Ese poder no opera cuando lo cambiamos, solo opera cuando lo predicamos tal como fue entregado a los santos. El evangelio que salva es el evangelio que confronta.
El evangelio que sana es el evangelio que primero hiere. El evangelio que libera es el evangelio que exige rendición total. Si hoy escuchaste algo que te incomodó, que te pesó, que te hizo preguntarte si estás bien con Dios, eso no es el predicador. Eso es el Espíritu Santo haciendo su trabajo. No apagues esa voz, obedécela. El evangelio que escuchas te confronta o te acomoda. Eso es todo lo que quiero que te preguntes esta semana. Una sola pregunta. Y si quieres, escribe tu respuesta en los comentarios abajo, porque este espacio es para buscar la verdad juntos. Si este episodio te desafió, compártelo. Hay personas en tu círculo que necesitan escuchar esto, que están durmiendo bajo un evangelio que no puede salvarlas. Sé tú quien les despierte. Dale like si crees que el evangelio verdadero vale la pena. Suscríbete si quieres seguir creciendo en la palabra. Y activa la campanita, porque el próximo episodio va a continuar este camino. Que Dios te confronte. Que Dios te sane. Que Dios te salve. Hasta el próximo episodio. Soli Deo Gloria.